Bueno, voy a admitir que siento que me metí en una especie de problema presentando a Luis Guzmán, un desafío. Preparé algunas preguntas porque no tengo el don de la improvisación y soy bastante nueva en este mundo, aunque tenga 38 años. Y me quiero agarrar un poquito del título de la conversación. Lo titularon Deseo, Realidad y Literatura, ¿no? Tres sustantivos inasibles, conflictivos, que pueden chocar entre sí, pueden colisionar al mismo tiempo que pueden ser motor el uno del otro. ¿Qué resonancias te trae a vos, Luis, esta formulación? Bueno, hola. Hola. Otra vez, ya parezco un visitador médico. Pero bueno, muchas gracias a todos los que vienen siempre. A mí me parece importante esto porque yo voy a repetir una anécdota que ya la conté muchas veces, pero viene al caso. Allá por los 70, yo terminé el Frasquito y no tenía editor. Y recuerdo que me encontré con Martín Real, con Banasco, en el Paulista de Corrientes y Pueyrredón, y estaban un poco escandalizados y me preguntaron si yo conocía la psicología profunda. Es decir, me mandaron a analizar. Yo ya me analizaba, pero en ese momento entonces querían prorrogar el libro, el Frasquito, con un psiquiatra, ¿sí? Que paradójicamente se llamaba Smith, y después no me di cuenta que yo a un personaje le puse Smith. Bueno, pero el psiquiatra no lo prologó y, como yo siempre repito, yo no era el niño salvaje de Foucault, ni él era Foucault, entonces no salió. Pero ¿a qué voy todo esto? Que había pocas editoriales independientes y entonces gracias a Alberto Alba, que editó el libro con el prólogo de Ricardo de Piglia, y el libro se agotó en pocos días, digamos, porque salió una nota en La Opinión que la hizo Osvaldo Soriano y habíamos hecho 1000 ejemplares y el libro se agotó. En 2 días no había más libros. Entonces se hicieron varias ediciones y Maxi el otro día no me lo quería creer, que con ese dinero se editó, digamos, Sebregondo y Retrocede y los números de Literal. ¿A qué voy con todo esto? Voy a que en ese tiempo había muy pocas editoriales. Entonces, que hoy en día se pueda hacer esto de la feria de libros independientes y que haya tanta cantidad de editoriales, a mí me parece que eso es como fundamental, realmente, ¿no? Porque en ese momento, y yo estuve 3 años con el libro bajo el brazo, digamos, ¿no? Y no lo conseguía editar. Y si tuvo una circulación muy prestigiosa, digamos, por la gente que lo leía, Mayota, Pesoni, la China Lulmer, digo, la gente que me voy acordando, Nicolás Rosa, digamos, pero no se conseguía editar. Y se editó y bueno, y fue bestseller y yo todavía trabajaba en la librería y con eso me pasaron cosas raras, ¿no? Por ejemplo, que un día entrara Roberto Perfumo a comprar el libro y casi me muero. Y se lo regalé, pero no volvió nunca más. Y otra vez entró Elsa Daniel, que yo me había enamorado de ella desde la película Antonio Prieto, de La novia, y fuimos a tomar un café. Y esas cosas raras pasaban con los libros. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que me parece que las editoriales independientes tienen un lugar y una función. A mí me parece que la diferencia
creo que la mesa era sobre el deseo y ni ella ni yo sabíamos qué era el deseo, porque deseo, yo qué sé, alguien tiene deseo de fumar, otro de correr, otro de... No sé qué es el deseo y la literatura. Entonces le comentaba que recordaba solo una frase de Lacan, que era la única que iba a decir, que dice, el deseo, lo que se llama el deseo, no tendría sentido si es capaz de producir un cobarde. Nunca fui cobarde con lo que hice y creo que sobre todo, no con escribir, porque escribía como podía y creo que nunca voy a dejar de poder escribir. Creo que el deseo, si tiene algún sentido, pasaba por hacer revistas literarias, digamos, ¿no es cierto? Literal en un momento, sitio en otro momento, diatribas en otro momento, conjeturar en otro momento. Quiere decir que sí, eso es un deseo de intervenir en un campo para que se pueda modificar, leer de otra manera, ¿no es cierto? Entonces creo que eso fue lo fundamental para mí de los años 70, que los escritores hacíamos revistas más allá de la edad que teníamos y no que llegábamos a una edad y dejábamos de publicar revistas o una consagración. Entonces, a mí me parece que las revistas literarias introducen una diferencia en el campo y ahí, bueno, estamos con Germán, con Osvaldo, con Héctor, con Libertela, con Celarrayán, digamos, con mucha diferencia entre todos, pero todos queríamos intervenir en el campo literario, digamos, nos peleábamos más o menos con todos, digamos, quiero decir, por un lado con la cosa más realista, por el otro lado por el ludismo degradado de Cortázar, y discutíamos. Eso era literal, digamos, los años 76. Después, cuando viene toda la cuestión del golpe y todo, ya la revista Sitio es otra revista que se tiene que situar en otro contexto y en otra discusión, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero remarcar que lo ideal sería que estas ferias, digamos, se pudieran concretar, digamos, y que pudieran ser una revista, digamos, ¿no es cierto? No estaría mal, ¿no es cierto? Que llamara la feria o la feria independiente, ¿no? O los independientes de la feria, que sería mejor todavía. Y bueno, eso es una manera que se me ocurre de empezar a hablar, ¿no? Muy bien, muy buena la idea de la revista. Vamos con la segunda pregunta. El libro... Sí, era una especie de appetizer para empezar a calentar motores. El libro por el que hoy nos encontramos reunidos acá, bueno, por supuesto se publicó este mismo año por Ampersand y es presentado bajo el género biografía, autobiografía. Un género muy visitado. Sí, muy visitado hoy por hoy. Avellaneda Profana es un título con geografía y un adjetivo que impone una desmentida, lo que para mí es doble, ¿no? A la santificación del territorio de origen, del templo natal, y a cierta literatura que con trazos, si me permiten, más bien pobretones, es proclive a verter en los conurbanos, no mucho más que las nostalgias, ¿no? Avellaneda Profana da cuenta de tus primeras lecturas, del oído extrañado ante la lengua del tango, del influjo de los relatos orales, de un estado incipiente. ¿Qué persiste, Luis, con más fuerza y qué ves percudido de esa etapa de formación en tu obra? Bueno, nosotros habíamos tomado un café con Max y con ella a ver de qué hablábamos. Y creíamos que íbamos a hablar de Villa. Entonces yo me puse a leer a Villa que no me acordaba absolutamente nada, digamos. Tengo una amnesia bastante histérica respecto a lo que escribo y hay un montón de cosas que están acá, sí, digamos. Y yo ni me acordaba, la verdad. Pero no me acordaba de verdad. Sí, están. Pero es impresionante. Yo lo estaba leyendo un poco anoche y digo, me agarraba la cabeza y me olvidé todo. Solo que, bueno, Avellaneda, este libro, ¿cómo decirlo? Bueno, uno quizás siempre escriba el mismo libro, solo de otra manera o con otros procedimientos,
pero digamos, me parece que la verdad que es donde yo me crié, digamos, donde sí, porque tenía 6 años cuando empecé ahí a vivir ahí en Avellaneda. Y muchas de las cosas son inventos, digamos, ¿no es cierto? Hay cosas que invento absolutamente, ¿no? Supóngase esas fotos de época. Esas fotos de época, yo vivía en ese tiempo se llamaba inquilinato, conventillo, pero era muy común, en la calle Salta. Y había una mujer, amiga de mi madre, que tenía un nombre, María Alegre, ¿no? Y parece que había matado al marido. Y a mí me llamaba la atención que con un nombre tan alegre, ¿no? María Alegre, que pudiera... Entonces hay una foto de chico yo, no sé, 1 año, 2 años, que está dedicada a María Alegre. Entonces se ve que es la letra de mi madre. Entonces yo me preguntaba después, digo, pero ¿cómo me hizo dedicarle el libro a una asesina? Y por ahí no era una asesina en ese momento, o era la amiga de mi madre. Entonces, sobre todos esos mitos, siempre construyo como alguna leyenda o invento algunas historias o historias que me van inventando a mí, digamos. Y Avellaneda hay mucho de eso. La verdad que es así. Decías que anoche estabas releyendo Villa para venir a esta charla con una relectura de eso encima, y al mismo tiempo vos decís que una de las mayores lealtades es la relectura. ¿Qué te pasa cuando te relees? Bueno, es un problema ese. Primero que no me reconozco. Algunas cosas digo, no está mal. Y otra me parece un horror, digamos. Y si uno se relee, se tiene que corregir. El otro día estábamos con Chita ahí, con Chita de Chitarone. Estábamos con Chita presentando un libro en el Malvaso de Borges y esa frase de Borges que dice el texto definitivo pertenece a la religión o al cansancio, me parece tan verdadero, digamos, ¿no es cierto? Y uno siempre trata de corregir. Lo que pasa que a mí no sé, las historias, tengo muchas historias y tengo mucha facilidad para inventar historias, quizás demasiado, ¿no es cierto? Entonces Avellaneda iba surgiendo y no puedo parar de escribir, digamos, ¿no? Entonces, y estaba leyendo las clases de Borges profesor, ¿no? Entonces está hablando de Boswell y está hablando de Johnson, ¿no? Y entonces empieza, y lo trata como un compadrito, es extraordinario, esa es la verdadera subversión de Borges, dice, es como un compadrito. Entonces yo digo, yo no solo puedo leer en francés, no hablo en inglés, no hablo ni inglés, ni francés, ni alemán, ni nada. Y tengo que ir a la feria de Frankfurt. Por primera vez, que me invitaron muchas veces, nunca quise ir a hacer de muñeco de tortas. Entonces dije, yo voy si me invitan a una universidad a hablar. Entonces yo voy a ir a hablar de poesía y verdad, de Goethe. ¿Por qué no? Lo leí en castellano, no voy a decir, no tuve la cultura de Borges para leerlo en alemán, pero se puede leer. Entonces a mí me gusta siempre eso de poder uno defender, digamos, lo que me cargan, porque últimamente repito esa frase, pero que es una frase muy buena de Chesterton, que dice, la dignidad, lo que sospecho que es la dignidad, tiene algo que ver con el estilo. Entonces, a mí me parece que uno, digamos, debe ubicarse ahí. Y otra frase de la madre de un grande, de Carlos Ginzburg, la gran escritora Natalia Ginzburg, ¿no? Que dice, no soporto a los escritores que se pasan de listo. Entonces, cuando estaba con Cristina Mucci, le comenté esa frase y me dice, no sabes la cantidad que vienen acá.
espero no haber estado entre esa cantidad y siempre trato de realmente de eso. Y lo que la literatura me ha dado es muchos amigos como acá, Marcelo Gargiulo, que acaba de entrar, digamos, con lo que he podido hacer muchas revistas. Y cuando yo conocí a los más jóvenes son Erland, Maxi, Mauro, digamos, ¿no? Y de entrada los veo muy seguido. Y de entrada le dije, mirá que yo tengo amigos jóvenes, no discípulos, porque es así, son amigos. Y así me crié, así me formé. Y para mí hubo un gran cambio de la revista literal a la revista Sitio. Digamos, conocí a Ramón Alcalde, a Hinkis, a Gruner. Se armó otra revista de un orden, de otra política. No es que no hacíamos política en literal, pero fue una política distinta. Y así me fui armando como escritor y algún día me voy a desarmar, pero no sé, digo, desarmar en los textos, digo. ¿No? Sí, sí, desde luego. Bueno, trajiste algunos nombres de amigos a colación. Yo me anoté los nombres de algunos pibes también que te quiero nombrar. Osvaldo Lamborghini, bueno, Jorge Hinkis, que lo nombraste vos, Eduardo Gruner, Luigi Tarroni, Ricardo Piglia, Augusto Roa Bastos, Germán García, Manuel Puig. No te voy a preguntar la pavada de qué se siente ser parte de ese Dream Team, de ese equipo soñado, que bueno, ya sabemos lo que hizo, lo que escribió, pero sí te quiero preguntar, ¿qué es un autor sin su generación? ¿Se puede pensar un autor sin su generación? ¿Se lo puede pensar separado por fuera? A mí me parece que no, digamos. Yo me gusta mucho lo que plantea, digamos, bueno, Michel Rifater en ese libro que tiene tan bueno sobre análisis de estilística estructural, donde dice cada libro, digamos, cada libro hay que leerlo como en el estado de lengua de la época, ¿no es cierto? Entonces, no, si no se entiende así, no se puede leer. Y después los malos entendidos, porque unas cosas que hablábamos, que vos me preguntabas respecto a qué me pasó después de escribir El Frasquito, y yo dije, bueno, me la pasé ni siquiera plagiando, copiando directamente, porque para mí el Frasquito era una lengua que estaba como muy incorporada a mi cuerpo, a mi vida. Por eso digo como una lengua dictada, no automática en el sentido del surrealismo, ¿no? Sino se ve que estaba en mí esa lengua y cuando terminé ese libro, El Frasquito, que sobre todo era raro que no te conozca nadie y de pronto transformarte en bestseller. Y yo quise hacer el camino inverso. Yo no quería escribir, a diferencia de Enrique, de Medina, digamos, o de Asís, digamos, que en ese momento, por supuesto, si uno piensa, lo que pasa es que se olvida la historia, pero eran escritores que vendían. A ver, Medina vendió más de 120.000 ejemplares y así vendió más de 120.000 de las flores robadas. Y yo no quería escribir del Frasquito 2, de eso estaba seguro que no quería escribir eso. No sé si podía, pero que no quería seguro, ¿no es cierto? Entonces eran momentos muy diferentes, porque ahí Manuel Puig, que era muy generoso, digamos, manda creo que a Rizzoli, manda el Frasquito y el Fior para que los publiquen. Y cuando yo fui allá a Milán por primera vez, estaba la carta de Manuel y decían que los libros eran realmente muy cortos, ¿no? Muy chicos. Y Manuel decía, escribí más, escribí más. Y yo no podía escribir más extenso, ¿no es cierto? Era así. Y no quería repetir de ninguna manera el Frasquito 2 y no sabía qué escribir. Me había quedado sin historias, y hasta el corazón de junio que pude como retomar, digamos, un poco mi propia literatura, digamos, ¿no? Pero
quizás los libros autobiográficos están pegados así a lo que uno supone que es la vida de uno, porque vaya a saber lo que es la vida de uno, ¿no? Me costó muchísimo. Bien. En ese sentido, en el sentido de que vos no querías hacer 2 frasquitos o mejorar el frasquito o ir en el mismo camino, hace poco diste una entrevista en Página 12 y dijiste que cada libro debe luchar con el anterior, debe discutir con el anterior. Y al mismo tiempo, en Avellaneda Profana, decís que siempre un libro por venir. Sí, ya me conoce porque me paró, porque así somos cuando nos... Y sí, pero a mí me gusta así, porque si no es así, ¿qué es? Sí, es así, no, yo no quería repetir y sin ninguna duda, a ver, ¿cómo te podría decir? Respecto a lo que decís, más allá de la metáfora que usa... Porque nosotros nos juntamos todos los días ya con Gargiulo, con Crespi, con Erland, con Chitaroni, con Hinky. Nos peleamos siempre. Entonces el otro día empecé a hablar de la página en blanco y de la metáfora de la página en blanco. Yo decía que no la aguantaba más, porque yo decía que cualquier escritor sabe que el problema no es la página en blanco, es la página llena, digamos, por lo menos para mí, digamos, ¿no es cierto? Y eso lo sabe allá Mercedes, que mi editora nueva, digamos, que está corrigiendo un libro sobre los detectives, el sueño de los detectives, y creo que ha perdido el sueño, digamos. Y yo he trabajado siempre con gente de editores amigos, digamos, desde Juan Martini, digamos, desde Pesoni, de Chitaroni, de Fernando Fagnani, digamos, Erland, Maxi, digamos, yo, Fernando, no puedo sino trabajar si no es así, digamos, porque y acá con Diego, que en Avellaneda Profana, ¿no? Y hay muchos escritores que son muy prejuiciosos respecto a que les marquen o que los corrijan. Yo les digo, no, está mejor, sí, corregí, tachá lo que quiera, pero no es que estoy más allá de nada. Es que quizás sea mejor, porque uno de escribir tanto, mi problema es que escribo demasiado. Entonces, es así, me pasa, me surge, es como, no sé si podíamos hablar del deseo, pero sí hablamos de lo pulsional. Entonces el otro día me dice alguien, estamos con un problema con los libros, ¿cómo diferenciamos los libros de saldo de los libros de...? Digo, no, tenemos que inventar los libros de ocasión. Entonces me acordaba lo que decía Gracián sobre la ocasión, y digo, no, el libro de ocasión no es lo mismo que el libro de saldo. El libro de ocasión es la ocasión del encuentro. Yo me lo encuentro al libro de ocasión, ¿sí? ¿Cómo me voy a perder esa ocasión de encontrarme eso? O mejor dicho, de que eso me encuentra a mí. Entonces escribí como 4 páginas. Es decir, si eso es asociación libre, es que ni me interesa. Por eso siempre, digamos, tengo los amigos que me corrigen, algunos más cuidadosos que otros, digamos, pero nos divertimos bastante. Lo que tienen de bueno que también después me dan a corregir a mí y bastante ahí yo me tomo la venganza, ¿no es cierto? Pero soy muy confiado a eso, fui muy confiado a la cuestión de poder corregir. Y el olvido, porque te digo, te lo juro, leyendo este libro, y me puse a leer Villa y digo, pero yo estoy loco, pero me olvidé todo, porque habla de un montón de cosas que habla ahí. Son 2 tonos distintos, pero se me había borrado absolutamente todo. Y aprendí mucho aprendí con 2 cuestiones. Cuando por primera vez con Jorge Palán y mi hermano hicieron la obra Antes de la fiesta en Colonia, en Uruguay, adentro de una ballena, de un esqueleto de ballena, y no es lo mismo que leer que escuchar
en otro cuerpo que digan lo que escribiste. Eso fue para mí una cuestión casi lo contrario de lo que dice Carlos Guimbu cuando dice, bueno, que San Agustín, leyendo a Ambrosio, descubrió la lectura en silencio, a diferencia de que se leía siempre en voz alta. Bueno, yo descubrí al revés. Qué bárbaro cuando te lee en voz alta. Ahí, cuando Mario Levin hizo la película con Lito Cruz y con Norma y con Angemian, yo me acuerdo que Lito me paró ahí en la estación 11, que estaban filmando, y me dice, ¿esto es lo que vos quisiste escribir? Y bueno, eran amigos, y yo no podía decir que no era así, pero tenía razón lo que me preguntaba. Y escuchar el texto dicho, hablado por un cuerpo, no es lo mismo. No es lo mismo, es otra cosa. Y eso a mí me sirvió mucho. Bueno, voy a leer 2 oraciones que escribí. Decime si yo me voy porque... No, estamos bien, estamos bien. Te voy a llevar a 1988, es lo único. Y voy a leer, vas a escuchar 2 oraciones que escribiste vos leídas por otro cuerpo. Dice, sí, puedo contar mi vida, contar los libros que escribí, es decir, contar mi vida a partir de lo que escribí. Así comienza La Rueda de Virgilio, una autobiografía literaria que escribiste cuando tenías poco más de 40 años. Y en Avellaneda Profana escribís: aprender a leer fue empezar a contar mi propio cuento. ¿Cómo dialogan estos 2 ejercicios autobiográficos? ¿Qué viene? Porque pareciera que el Guzmán, escritor de hoy, viene a decirle algo al Guzmán lector de los 40 y pico. No, la verdad no tengo idea, pero no sé por qué, la verdad que, la verdad les digo, La Rueda de Virgilio fue una idea buenísima que se le ocurrió a Piglia, que en ese momento estaba en Pomaire y quiso que hicieran autobiografías, escritores muy conocidos como Bioy, Pepe, Bianco, y metió a 2 o 3 que éramos de la edad de él más o menos y no nos conocía a nadie, y bueno, entonces ¿qué autobiografía podía escribir uno? Se suponía que uno tenía que tener una vida de escritor, y yo tenía 2 libros publicados o 3, y entonces se me ocurrió ahí contar la autobiografía a partir de las religiones de mi madre, es decir, espiritismo, catolicismo y evangelismo. No el evangelismo de ahora, ¿no? El evangelismo casi de ese momento parecía barroco al respecto a hoy, digo, a la pobreza del discurso, y estaba mucho menos politizado que lo que puede estar hoy el discurso evangelista. Entonces pude escribir eso. ¿Y cómo fue? ¿Qué dije? Porque ¿qué escribí, mejor dicho? ¿Qué escribiste? Te releo, mirá. Puedo contar mi vida, contar los libros que escribí, es decir, contar mi vida a partir de lo que escribí. Y sí, y es cierto, es un cuento, digo, a partir de lo que escribí, pero no sé qué quiere decir a partir de lo que escribí, porque esto no quiere decir, no, perdón, que a partir de lo que escribí no es que yo me volví a leer y era a partir de lo que escribí, me salió esa frase. Entonces después, yo que sé, a veces uno le sale una frase y la tiene que justificar después. No tengo idea, pero suena lindo. Y yo no le doy, digo, la verdad, si lo tendría que... Por eso me pongo en problemas a veces, porque la verdad te digo, no, a partir de lo que escribí, no podría dar cuenta, sería... Ni siquiera puedo inventar un artilugio, Pintó, sí. No sé. Bueno. Pero no sos vos, soy yo, ¿eh? No, está bien. ¿Qué te pasa con los libros que no hieren nada? ¿Por qué hay muchos libros que no hieren nada, que no abren ninguna lastimadura, que son suaves y tersos y cómodos de leer, y que uno los empieza y los termina del mismo modo, como si no se hubiera modificado nada, ¿no?, en la experiencia de la lectura? ¿Qué te pasa con esos libros? ¿Lo mío? No, en general, vos como lector.
Mira, no me pasa mucho porque generalmente leo siempre lo mismo. Y lo que leo, digamos, son más o menos siempre los mismos. Entonces, son esa frase que yo siempre cito, que me la citaba Oscar, ¿no? Que a mí me gusta, que es la de Michel Butor, digamos, que la han citado todos, digamos, que es cuando aparece un libro, hay que ver en lo que la crítica regular ha sido herida, perdón. Yo sigo leyendo libros que me conmueven. A mí, mientras agonizo de Faulkner, me conmueve cada vez que lo leo. La antología de Spoon River me pasa lo mismo. El otro día tenía que hacer una lista de 10 y se me extendía la lista de 10 libros imprescindibles, porque también es cierto que, a ver, como que, ¿cómo puedo decir? Uno publica un libro. Yo, como digo, el frasquito lo escribí como podía, ¿sí? Y después el estado de lectura de época determinó que fuera de vanguardia. Eso es toda una discusión, porque yo acentuaba en la última sílaba, amándome, porque yo lo escuchaba así, no porque quería producir ninguna cuestión técnica. Entonces lo escribí así. Después, digamos, en ese sentido, Borges es muy claro. Borges dice, díganme cómo se va a leer en tal año y yo le voy a decir cómo se va a escribir en tal año. Entonces, la verdad que los libros que me vienen son más o menos siempre los mismos que los que vuelvo a leer, digamos, ¿no? Bueno, Faulkner es uno, pero por ejemplo un libro que me marcó mucho es el libro Reinaldo Arenas, Celestino antes del alba, ¿no es cierto? Que es esa repetición que hay de ese chico que ve que la madre se arroja al foso, digamos, varias veces, y con esa escritura que tienen los cubanos, que es como privilegiada, ¿no? Porque yo tuve la suerte de estar en La Habana como jurado y ese castellano, que se escucha ahí, yo no lo escuché en ningún otro lugar, digamos, es como una música muy particular, y a mí los escritores cubanos como Cabrera, como Sarduy, como Lezama, digamos, como Reinaldo Arenas, a mí me gustan mucho, digamos, ¿no es cierto? Quizás porque siempre me hubiera gustado ser poeta y, digamos, es tan difícil. Y la verdad que en mi literatura, hasta que no empecé a escribir con trama, digamos, escribía más la prosa que me gustaba, pero después no podés hacer hablar a todos los personajes igual. Yo cuando escribí el Frasquito hablaba igual el Padre, la Madre, el Hijo, el Espíritu Santo y lo que fuera. Después cuando empecé a escribir con trama no podía hacer hablar igual a todos. Y vuelvo a repetir lo que ya vengo repitiendo, porque quizás lo más difícil que me enfrento, que es el escribir un personaje femenino, que yo creo que un poco está en el peletero, digamos, y en Villa, digamos, ya se insinúan esas dos mujeres, digamos, sobre todo, digamos, creo que es Elena Sayago. Sí, Sayago. Digamos, me tuve fijado, porque, hoy a la mañana, cuando estaba atendiendo, me fijé. Y quiero decir que para mí ese es el desafío más difícil, es escribir un personaje femenino, digamos, pero es una preocupación mía. Por ahí digo, Ramón que no los escribe de todas las maneras iguales y ni les preocupa, ¿no es cierto? Yo aprendí mucho ahí de Manuel Puig, donde si uno lee Puis Angelical es impresionante, digamos, ¿no es cierto? Es realmente Puis. Puis es un libro muy impresionante por la fecha en que está escrito. Puis está escrito
creo que en 1975 o 76 es El beso de la mujer araña. En el 75 se escribe sobre, digamos, toda la crítica al peronismo, digamos, sindicalista, si uno quiere, a cierta cosa de la cuestión montonera, de una manera que está bien, vivía afuera ya Manuel, estaba más cubierto, pero que hay que hacerlo. Y en el 76 junta, digamos, un homosexual con un guerrillero, digamos, acostándose juntos en la cárcel. Eso era impensable, no para la derecha, sino para el progresismo era impensable. Entonces realmente es una audacia muy significativa, que me parece que hay que tenerla en cuenta. Y él construye realmente un personaje femenino. Y yo lo que quisiera poder escribir es una novela a lo Conrad, pero a lo Conrad, no Apocalipsis Now, después de ver la película. Yo leía a Conrad desde muy chico porque el bibliotecario de Racing me pasó La locura de Almayer, digamos, que creo que es su primer o segundo libro, y me gusta el universo ético que él crea, digamos, ¿no? Entonces, ahora estoy escribiendo una novela que estoy en un dilema ético, que en 1978, en la laguna Mar Chiquita, que es la única laguna que creo que tiene más, digamos, luz casi en Argentina, digamos, queda toda bajo el agua, toda la ciudad bajo el agua. Cuando la fui a ver, digamos, solo quedaba el casino. Se hundieron 100 hoteles bajo el agua y uno ve ahí y ve la torre del casino. Eso pasó en 1978. En 1992, digamos, el ejército y la población deciden volar la ciudad, digamos, sumergida, porque no podían vivir, digamos, y reconstruir una ciudad teniendo esa ciudad ahí. Era imposible. Entonces, había que hacerlo, ¿no es cierto? Y había que borrar la iglesia. Entonces, yo pregunto ahí, porque cuando escribí Hotel Edén me fui hasta allá, y cuando pregunto, el que voló la iglesia es el cura. O sea que el cura voló su propia iglesia. Y para mí eso es un acto ético. Y hay que hacerlo, digamos. ¿No es cierto? Entonces, eso me enfrentó a mí a otro tipo de problemática, ¿no es cierto? De qué es lo que me interesa, ¿no es cierto? Después está la imaginación, porque lo único que quedó es el casino en pie. Entonces, claro, yo hago ir a una persona que le pregunta a la gente, supóngase al intendente, ¿por qué dejaron el casino y no la iglesia? Eso ya es invento mío, digamos. Ahí empieza a correr mi imaginación, ¿no? ¿O acaso hay más jugadores que creyentes? Y después yo puedo inventar que cuando decía los sermones, como el tipo no era cordobés y no era de Córdoba, no caía bien entre la población porque no tenía la tonada. Entonces ahí ya empiezo yo a inventar, digamos, pero el hecho es real y el dilema ético es real. Hay que volar la propia iglesia, ¿no? Retomando esto que decís de los dilemas éticos y de las diferentes maneras de escribir de acuerdo a la época, ¿no? Tenía una pregunta que la tengo que refrasear in situ. ¿Pensás que hoy se escribe de otro modo a como escribías vos, a como escribían los pibes? No aludo solamente a los cambios del mercado editorial, que fueron muchos, y no sé si todos para mejor, sino a las cicatrices que la política podía dejar y dejaba en la literatura. Pienso, por ejemplo, que si antes el ejercicio de censura era ejercida desde el Estado, como le pasó al Frasquito y una cantidad de libros bastante extensa, hoy el lugar de esa pasión vigilante es ocupado por otra institución, ¿no? Por una institución que logró meter mano en las artes y en la literatura. Sabemos que se escribe diferente de acuerdo a la época, pero diferente, ¿cómo ves que se escribe hoy
¿Mirando a qué, pensando en qué, queriendo herir a qué? Bueno, yo no leo mucho el libro de hoy, salvo lo de los amigos y lo que los amigos me traen, digamos. ¿No es cierto? Bueno, a tu libro, el libro de... No, de verdad, digo, el libro, digamos, de Mercedes Alfón, del trabajo Los Ojos, digamos, y amigos que me van trayendo. Nosotros teníamos otro problema, que me parece que era que cómo escapamos a la censura. Ese era un problema real, digamos. A ver, el Frasquito se prohibió a mí me prohibieron por homosexual, drogadicto y guerrillero. Yo no era ninguna de las tres cosas y estaba totalmente indignado. Eso escrito por el director de la revista El Burgués y la revista Cabildo. Entonces, después de eso, hubo maneras en que los escritores se la tuvieron que arreglar con la censura, digamos, ¿no es cierto? A ver, si pensamos en Soriano, acude, digamos, a cierto estilo de la novela policial para contar y poder escribir entre líneas, ¿no es cierto? Yo escribí Cuerpo Velado que lo entiendo yo solo, digamos. Yo solo, digo, ¿no? Iba en ambulancia, cuerpos, digamos, tan elusivo y alusivo para escapar a la censura real, ¿no es cierto? Y las paradojas que tiene la cuestión, porque cuando en el 83 se levanta la censura, sale la edición nueva del Frasquito. Fisherman había hecho la película Los días de junio. Entonces creo que quemaban los libros o salvaban los libros. Yo creo que puse quemaban y después alguien me corrigió y me dijo, no era que los salvaban. Y bueno, pero el asunto es que ponen la edición nueva del Frasquito, ¿sí? Cuando tenían que haber puesto la que verdaderamente quemaron, ¿no? Entonces yo ahí se me ocurrió y dije, bueno, el Frasquito lo van a seguir siempre quemando. Pero no lo sé si va a ser así. Si yo me peleo con los chicos, fundamentalmente mi amigo ahí Maxi, que anda por ahí, y con los chicos de Puan, y siempre le digo, bueno, si Puan vuelve todo verosímil, digamos, hasta se la rayan, ¿no? Pero son discusiones de época y realmente a mí me parece que, digo, que supongo que cada literatura tiene su época. No sé por dónde pasará ahora la cuestión de construir una literatura diferente respecto a la que se produce, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que yo siempre digo, me parece que lo que no hay que escribir es en el estilo de una editorial. Quiero decir, no hay que escribir en el estilo Random House, ni en el estilo Planeta, ni en el estilo Anagrama, ni en el estilo MC, ni en el estilo... Lo único que el escritor no puede perder es eso. Si pierde eso y escribe en el estilo de la demanda de una editorial, está perdido, para mi gusto. Me gusta estar perdido. Mira, Luis, me quedan 3 preguntas, no tenemos demasiado tiempo, vamos a dejarlo al azar. Por suerte para ellos. Por suerte para ellos. Elegí uno, para dos... mí también. Había una película que se llama La Ciudad Dorada, de John Huston, que es extraordinario, ¿no? Que es un boxeador negro, que yo me identifico totalmente, que va a pelear con otro y pierde. Y se va solo, con los 2 guantes, ¿no? Se olvida el bolso y se va solo a tomar el micro. Entonces yo cada vez que tengo que dar una charla digo lo mismo, voy a ejecutar el contrato lo más pronto posible y después me voy. Después soy muy social, digamos, y me las arreglo como puedo, pero es de verdad, ¿eh? Es de verdad, ¿eh? Vamos a jugarlo al azar. Decime, ¿qué elegís? ¿1, 2 o 3? ¿Qué tengo que hacer? Elegí un número, ¿el 1, el 2 o el 3? No, soy un caballero, elegí vos. Tengo una que es sobre literatura y peronismo, pero me parece que estamos medio tarde y es una pregunta más para ir a carnear un animal
y comerse un asado y tomarse unos vinos. Me parece que es un poco larga. Vamos con la segunda. Hace poco en Telam dijiste que siempre fuiste sospechado de escribir desde el psicoanálisis. Incluso cuando en tus libros no está presente ese registro, un registro que hoy se usa bastante a la Bartola, si se me permite. Y agrego una sospecha más, como si tu profesión sirviera de cantera para tu escritura. ¿Cómo conviven el escritor y el psicoanalista? ¿Son dobles? ¿Son siameses? ¿Son gemelos? ¿Son mellizos? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pariente lejano. No se me juntan a mí, digamos. Como decía Chitaroni, por suerte, me dice, tenés tanta imaginación que pareces un indio bororo y aparte después siempre te enganchas al relato de un taxista. Entonces eso me salva y tengo demasiada imaginación y me cuesta mucho, digamos, nunca he tratado de usar hasta donde yo sé. Si se me filtró algo, nunca fue ninguna cuestión personal, como algo flotante, de separar las dos cuestiones, ¿no es cierto? Yo supongo que, yo sé, pero la gente que me conoce ya sabe el ejemplo que pongo, que digo, cuando Eñe publica un artículo, pone abajo escritor y psicoanalista. Yo no viste que pone escritor y odontólogo, escritor antropólogo, escritor ingeniero, escritor... Digo, nunca lo vi. Pero con el psicoanálisis hay algo que parece que, no sé, que hubiera una contigüidad, ¿no es cierto? Es cierto que, bueno, que había señores de psicoanálisis como Freud que escribían muy bien, por eso ganó el premio Goethe, pero digamos, yo trato de, no sé por qué se produce, creo que es más social esa y no sé si desde los 70 y no sé si no es de acá, digamos, ¿no es cierto? Que por otro lado, también yo reivindico mucho la práctica del psicoanálisis que se hace acá en Buenos Aires y en la Argentina, que en un momento la podíamos llegar a criticar, digamos, pero hoy en día yo he recibido gente de Italia, psiquiatras, digamos, que estaban como asombrados de lo que hoy en día acá en la Argentina es un hospital de día, ¿no es cierto? Cómo se trata a las personas que allá te mandan directamente, llaman a la ambulancia y te mandan, te internan. En ese sentido hay un trabajo que me parece que después que uno es más grande se da cuenta y que me parece que está realmente está bien, digamos, ¿no? Pero de entrada cargué eso, de la cuestión del psicoanálisis y la literatura, y como yo siempre cuento, Osvaldo se cansaba, ponía el falo, lo que se le ocurría y nadie decía nada, pura parodia. Ella era la parodia, ¿sí? Entonces, yo no. Digamos, yo me acuerdo cuando la primera vez que hablé en público, como era Mayota, digamos, estábamos en taller de los Cedrón y había mucha gente, pero mucho, quiere decir 500 personas. Entonces, Oscar presentaban la revista de Juan Carlos Indad del Grupo Cero, ¿no? Entonces creo que estaban Osvaldo, tenían que hablar Osvaldo, Oscar, Germán García, Oscar Steinberg y no me acuerdo quién más. Y yo recién había escrito Frasquito, entonces estaba ahí abajo. Y Oscar me dice, subí. No, subí, vos subí. Y subí. Y cuando subí, creo que hablé 10 palabras y me quedé mudo, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, el psicoanálisis tenía como mucha impronta, porque es cierto que textos como el Frasquito, como el Fior, digamos, como Cuerpo sin armazón, digamos, de Oscar Steinbeck, habían encontrado, digamos, entre la gente que se dedicaba a estudiar psicoanálisis, una posibilidad de lectura que no estaba en otros lados, salvo excepciones como puede ser Enrique Pezzoni o Nicolás Rosa.
pero no encontraban. En cambio, entre Oscar y otra gente encontraban esa posibilidad de lectura. Manuel, a ver, de Buenos Aires a Fer dice lo que se le ocurre. ¿Cómo es? En El beso de la mujer araña se las arregla de manera genial porque está en el contexto de los 70 y manda a pie de página todas las notas que lo complican, que no había ninguna manera de que la pudieran poner en boca de ningún personaje. Citas textuales de 10 líneas de Freud pone en la pie de página del beso de la mujer araña. En el Pubis habla de Lacan y nadie dijo nada, digamos, porque me parece que entraban pero si yo la hubiera puesto seguramente me hubieran criticado. Bueno, hablamos mucho, un montón. La última porque me están haciendo señas, no sé si están buscando una pelota o ya tenemos que redondear. Una vida... Gracias. Sí. Menos mal que nos enseña a ellos. Porque... No, ellos están contentos, parece. Una vida leyendo libros, escribiendo libros y con muchos libros por escribir. Esta pregunta me encanta hacerla. ¿Qué es un libro para vos? Para mí un libro es el próximo que voy a escribir. Ese es un libro. No este del cura, que ese ya lo tengo, pero suponete, tengo que ir ahí como dije, allá, a Alemania. Entonces empecé a pensar, y tengo que escribir un libro sobre los territorios. Digo, ¿por qué Jonapatagua? ¿Por qué Santa María? ¿Por qué Spoon River? ¿Por qué Macondo? No me voy a quedar. Yo ya sé que el boom latinoamericano no lo inventaron en Latinoamérica, lo inventaron en París, las editoriales, es obvio. Entonces, digo, me puse a pensar por qué era necesario crear un territorio que ya se viene creando de Gulliver, ¿no es cierto? Entonces ya ahí me empecé a maquinar y empecé a leer y empecé a escribir, ¿no? Y a Mercedes lo sabe bien, porque el libro sobre el sueño del detective, ¿cómo me surgió? Leyendo. ¿Cómo es un libro? Leyendo. Me puse a leer un libro y estaba leyendo un policial de las ediciones Cobalto. Y de pronto dice, el detective no soñó. Y yo, ¿por qué me pones que el detective no soñó? ¿Qué le importa? Me empecé a leer toda la novela de detective desde cómo sueñan los detectives. Y sueñan un montón. Bueno, así es un libro para mí. Muchas gracias y no molesto más. Gracias, Muchísimas Luis. gracias.